Hace algunas semanas hablamos en otro vídeo del calendario y condiciones de las futuras aperturas a la competencia de tramos de alta velocidad y que ya se ha confirmado no serán hasta 2028. Y ahora Adif ha adelantado un detalle que puede flexibilizar esa novedad y hacer más fácil que Alsa y Ecorail puedan optar a entrar en Galicia, Asturias o Cádiz y Huelva. Adif arrancó la semana pasada el proceso administrativo necesario para que nuevos operadores ferroviarios operen durante la próxima década en algunas rutas que todavía siguen operadas en exclusividad por Renfe. Sin embargo, las dificultades técnicas que tienen los corredores que unen Madrid con Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva, afectados por las diferencias en el ancho de vía, obliga a Irio y Wigo a plantearse la necesidad de comprar nuevos trenes con capacidad de cambio de ancho de vía, algo que ya hemos repasado en varios vídeos y que a pesar de los rumores siguen sin ver claro, más aún teniendo en cuenta que siguen sin llegar a la rentabilidad de las rutas que ya operan, con un volumen mayor de viajeros, por lo que su entrada en estas rutas sigue sin estar nada claro, aunque sí estarían más interesados en entrar lo antes posible en el futuro corredor hasta País Vasco y corredor mediterráneo. Esto hace que a día de hoy solo el consorcio formado por la empresa de autobuses Alsa y la compañía andaluza Ecorail hayan mostrado decididamente su interés por operar las nuevas rutas bajo acuerdos marco que arrancarán como pronto en 2028. Un detalle que habría obligado a Adif a cambiar ciertos detalles en la nueva oferta de capacidad marco para hacerlas más atractivas y alcanzables a estas dos compañías, mucho más pequeñas que Wigo e Irio, y contempla hasta 72 nuevos servicios diarios, 32 en la conexión con Galicia, con paradas en Zamora, Ourense y Santiago de Compostela, y posibilidad de extender servicios a Vigo, Pontevedra y Coruña, 24 en el eje Asturias-Cantabria, con paradas en Valladolid, Palencia, León y destinos en Oviedo, Gijón o Santander, y otros 16 en la ruta al sur peninsular hasta Cádiz y Huelva, con paradas en Córdoba. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, el administrador de infraestructuras ferroviarias parece dispuesto a cambiar el modelo de adjudicación de los acuerdos marco de estas futuras rutas. La primera fase, la más atractiva por incluir rutas rentables como las de Barcelona o Sevilla, se diseñó pensando en que habría un exceso de solicitudes de capacidad, por lo que se priorizaron las propuestas de quienes ofertaron un mayor uso de la infraestructura y de quienes podían disponer material rodante en el corto plazo. Algo que, debido a lo ya mencionado en las nuevas rutas, en la segunda fase, Adif rebajará las exigencias y dividirá el proceso de adjudicación en dos fases. Una primera donde analizará la documentación técnica y económica presentada por las empresas que se postulen e intentará coordinar las peticiones de cada una de ellas mediante dos rondas de negociación con cada una de las interesadas. Con ello se busca simplificar las barreras de acceso y hacer más atractivo el concurso para posibles interesados. Aún así, en caso de no ser posible una coordinación por exceso de demanda por parte de los operadores, Adif sí aplicará los criterios de prioridad entre unos y otros, vistos en las líneas ya abiertas a la competencia. Las empresas interesadas tendrán 6 meses para presentar sus propuestas desde que se apruebe la próxima declaración de la red, aún sin fecha. Un proceso que, recordemos, tras los recientes cambios no culminará hasta diciembre de 2028, que sería cuando los operadores puedan arrancar estos servicios bajo acuerdo marco, lo que haría que en realidad los trenes que puedan hacer competencia a Renfe en estos nuevos destinos no podrían circular hasta 2029. Dando eso sí un margen de 5 años extra para esa posible entrada en servicio, hasta 2034, dadas las dificultades de la industria ferroviaria para suministrar nuevos trenes. Y es que este sigue siendo el factor clave para que cualquier empresa pueda operar en las nuevas rutas, la compra de trenes, pues a día de hoy ninguna tiene convoyes suficientes para dar ese paso y ya hemos hablado en varios vídeos de los posibles planes de cada una de ellas para poder entrar en dichas rutas, que debido a los dos anchos de vía las obliga a comprar trenes que se adapten a ellos, algo que de momento solo Talgo puede ofrecer.
especialmente con su controvertido modelo Abril a la cabeza. Un tren que sigue en el centro de la polémica por los problemas que aún arrastra y que ha llenado de dudas los planes de las empresas de comprarlos para el futuro. La otra opción barajada, los Oaris de CAF, tampoco convencen a las compañías. Un detalle interesante es que Adif vetará las solicitudes de acuerdos marco de los operadores que formulen su intención de efectuar paradas en Sevilla, dentro de las rutas Madrid-Cádiz o Madrid-Huelva, dado que confrontan con el anterior procedimiento concedido a Renfe, Wigo e Irio, lo que podría enfriar el interés de las nuevas marcas de entrar en dichas rutas al poder ofrecer solo parada en Córdoba. Y en el caso de que el consorcio Alsa Ecorail quisiera llevar sus trenes a la capital hispalense, deberá hacerlo en los surcos actualmente vacíos del corredor, ruta que, como ya estamos viendo, está ya muy justa para encontrar huecos atractivos. Habrá que esperar a lo que ocurra con las futuras rutas al País Vasco, que incluiría Burgos, Granada y sobre todo el corredor mediterráneo, líneas que al estar aún en obras se ha preferido dejar fuera, pero que todo indica tendrán un gran atractivo para todas las empresas que quieran entrar en ellas y el aliciente de no tener que adaptarse a distintos anchos de vía, por lo que habrá que estar atentos a próximos anuncios a este respecto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.